Vamos a nuestra Biblia, Mateo capítulo 12, versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Señor, gracias una vez más te damos, Señor, por concedernos la oportunidad y el privilegio de estar, Señor, en su casa este día. Suplicamos que seas tú siempre, Señor, bendiciéndonos en una forma muy especial, en una forma muy grande. Gracias, Señor Jesús, por su palabra que tomamos como inicio de este mensaje. Ruego que seas tú, Señor Jesús, obrando siempre en nuestras vidas y que todo lo que hoy, Señor, aprendamos sea para edificación nuestra. En el nombre de Jesús. En la historia de Nínive, nosotros hemos escuchado lo que dice la Biblia, que Dios mandó a predicar a Jonás, ¿a dónde? A Nínive, a dar un mensaje que era muy corto. Y el mensaje era: de aquí a 40 días Nínive será destruido. Y también esa ciudad tenía varios dioses. Adoraban al dios del sol, al dios de la luna, a la diosa del amor. No le doy los nombres porque son enredados. Amén. Pero adoraban a muchas deidades. Y también esta ciudad de Nínive en el tiempo antiguo era una de las más fuertes y era dominada también por los asirios, quienes no tenían piedad para matar a las personas. Y algunos castigos públicos para infundir temor eran los siguientes. Ellos utilizaban el desollamiento. El desollamiento es que a usted y a mí, sin matarnos, empiezan a quitarnos toda la piel. Ese es el desollamiento. Ellos lo practicaban. En Nínive practicaban el desollamiento. Solo con lo primero, ya nosotros decimos, sería difícil ir a predicar a Nínive. Pero practicaban el desollamiento. Practicaban también el empalamiento. Es introducir una lanza por el recto y que terminara en la boca. Y eso se hacía a vista pública, donde la gente al observar eso tenían temor. Y aparte de eso también practicaban la decapitación. Hacían pirámides con las cabezas de las personas. Eso era en Nínive. También hacían mutilaciones, le cortaban las orejas, la nariz, los ojos, se los sacaban a las personas y luego los ponían a trabajar como esclavos. Aparte de eso, cuando una persona no quería obedecer, los quemaban. Entonces ahí entendemos la razón por la cual Jonás no quería ir a predicar. Si nosotros supiéramos que eso nos espera y el Señor nos dice, ve a predicar, ¿qué haríamos nosotros? No, lo más práctico, así como lo hizo Jonás. Ahora, Nínive, como ya decía, estaba gobernada por los asirios y los asirios no eran amigos de nadie. Ellos no tenían amigos porque lo que ellos querían era siempre tener el poder y el control de todo. Actualmente, Nínive está en Irak. Irak tiene su historia también. Ahora, vamos a nuestra Biblia y vamos a estudiar un poquito lo que ocurre con Jonás. Jonás capítulo 1. Jonás capítulo 1, versículo 3. Vamos a nuestra Biblia. Aquí vamos a observar un proceso de desobediencia en la vida de Jonás. Dice la palabra de Dios: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y vea el detalle. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Entonces Jonás se le dice que vaya a Nínive a predicar y lo que él hace es huir de la presencia de Dios. Y vamos a prestarle mucha atención a esto, porque cuando Dios da una orden, esa orden debe ser cumplida. No importa de la forma que sea, debe ser cumplida. Posiblemente Jonás le esperaba la muerte, pero al final Dios siempre lo iba a respaldar. Pero él empieza a huir de la presencia de Dios, toma una nave y se va a Tarsis. Tarsis estaba
en los confines de la tierra, está diciendo Jonás, me voy a ir lo más lejos. No quiero saber nada de Dios. No quiero saber nada de la iglesia. No quiero saber nada del compromiso con Dios. Así que me voy a ir lejos. Ese era el pensamiento de Jonás. Y ahora dice la Biblia, esto es porque les decía que ese dato es muy importante. Dice que él paga su pasaje. Le está diciendo al Señor, Señor, no te voy a pedir, sino que yo lo voy a hacer. Yo voy a pagar mi pasaje para irme lejos. Y dice la Biblia que se fue lejos de la presencia de Dios. Ahora, huir de la presencia de Dios es una de las cosas que empezó a hacer Jonás. Y la pregunta es, ¿podemos huir de la presencia de Dios? ¿Podemos escondernos de Dios? No se puede. La pregunta también es, ¿por qué entonces huía Jonás? Ya conocemos, ¿verdad? Mataban a la gente, la desollaban, la empalaban, la decapitaban, la mutilaban, hacían tantas cosas y ahora iba a llegar un enemigo de Nínive, que en este caso era Jonás, y ese enemigo de Nínive iba a predicar, a decirles que la ciudad de ellos iba a ser destruida. ¿Usted cree que le iban a recibir con los brazos abiertos? Porque decirles a los ninivitas que su ciudad iba a ser destruida era para que ellos lo mataran. Entonces Jonás tenía muchas razones para no predicarles. Y la pregunta para nosotros es, ¿cuál es la razón que nosotros tenemos para no predicar? Amén. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? La causa, la circunstancia o la excusa, podríamos decir, que tenemos para no predicar la palabra de Dios. Tarsis, como decía, estaba en los confines de la tierra y algunas veces nosotros huimos de la presencia de Dios, arreglamos todo, pero cuando el llamado de Dios esté en nuestra vida, podemos irnos a las profundidades de la tierra, allí está Dios. Podemos irnos a las estrellas huyendo, pero allá está Dios. No importa dónde vayamos, siempre Dios nos va a alcanzar. Pero puedo considerar que Jonás dijo, bueno, ya huí de la presencia de Dios, hoy voy en esta nave, voy para Tarsis, así que aquí ya no hay problema. Ya Dios me dijo que fuera a predicar, voy a ir a otro lugar, no hay problema. Él pensó que ya todo estaba arreglado, todo estaba bien. Pero una vez más, cuando Dios tiene un propósito para nosotros, Él siempre hace algo. Mire lo que dice el verso 4. Jonás capítulo 1, verso 4. Dice la palabra de Dios. Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Nosotros, bueno, en el caso mío, si usted me dice dirija una lancha, un bote, no tengo experiencia en eso. Pero esta gente estaba llena de temor. Los que iban dirigiendo esta nave estaban llenos de temor. ¿Cómo era la tempestad? Era enorme, era grande. Entonces, esa tempestad se levanta y es la forma como Dios empieza a detenernos a nosotros, haciéndonos reconocer que debemos hacer lo que Él nos mandó. Amén. Ahora, para el ser humano, huir de su responsabilidad es lo más fácil. Amén. Huir de su responsabilidad será lo más fácil. Pero dice el verso 5, y los marineros que tuvieron temor. Siendo marineros y expertos, tuvieron temor. Y en el temor, ¿qué hicieron? Y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres, o sea, las cosas que llevaban, que había en la nave, para descargarla de ellos. Y mire lo que ocurre con Jonás. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, ¿y qué había hecho? Dice la Biblia, y se había echado a dormir. La tempestad estaba tan grande, la tormenta, las olas estaban tan grandes, pero Jonás estaba, bueno, si nos vamos a morir todos.
Pero afuera, en la parte superior, estaban los marineros y estaban ahí clamando a sus dioses. Pero Jonás estaba dormido. Él estaba tranquilo, huyendo de la responsabilidad y huyendo de lo que Dios le había pedido que hiciera. Ahora la pregunta es, ¿podríamos nosotros estar dormidos sabiendo que una nave se va a partir y que podríamos morir ahogados? Pero Jonás en su pensamiento pudo decir, bueno, si nos vamos a morir, no hay problema, con tal que no me maten allá en Nínive, mejor murámonos todos. Amén. Y cuando una persona está hastiada del evangelio y del compromiso con Dios, le importan poco sus responsabilidades y actúa como Jonás, dispuesto a pagar riesgo y dice, no importa morirme. Y ahora mire lo que ocurre acá en el verso 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Aquellos están tratando de sobrevivir, clamándole a su Dios, y él durmiendo. Y le dijo, levántate y clama a tu Dios, quizá Él tenga compasión de nosotros y no pereceremos. Ahora, preste atención a lo que ocurre ahí. ¿Clamó Jonás a Dios? No, no lo hizo. No lo hizo. Porque Jonás no quería nada con Dios. Jonás no quería responsabilidades con Dios. Y cuando no queremos responsabilidades con Dios, ya ni oramos. Amén. Esa es una situación muy real. Ustedes saben que todos los días a las 9 de la noche estamos orando. Pero cuando no queremos una responsabilidad, no oramos. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, entonces, ¿por qué no clamó Jonás? ¿Por qué no le pidió a Dios? Porque él no sentía carga por lo que Dios había puesto sobre sus hombros. Leamos el verso 7. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte. Dijeron, aquí nos vamos a dar cuenta quién es el del problema. Y ocurre lo siguiente, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, ¿y qué dice la Biblia? Y la suerte cayó sobre Jonás. Aquí está el culpable, aquí está el responsable, por culpa de él los vamos a morir todos, así que vamos a ver qué hacemos acá. Entonces le dijeron, verso 8, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Y le dicen, ¿qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es la tierra, es tu tierra y de qué pueblo eres? Y mire la respuesta de Jonás. Si yo voy huyendo de Dios, no tendría el valor de responder así. Y él dijo, y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Si yo estuviera huyendo de Dios, no respondería. No sé si usted respondería así. Nosotros diríamos, no, si voy así de vez en cuando a la iglesia. Esa sería la respuesta que diéramos nosotros. Pero él dijo, soy hebreo, soy cristiano, me congrego, oro, ayuno, sirvo a Dios. En el término nuestro. Pero él dijo, soy hebreo, temo a Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Y ahora dice en el verso 10, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían, dice la Biblia, que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. ¿Qué podríamos esperar de Jonás? Bueno, es que la verdad es que yo estoy huyendo de mi responsabilidad y de mi compromiso con Dios de ir a Nínive. Por eso es que estamos así. Pues sí, Jonás, pero clamale a Dios. Clamale a tu Dios, quizás Él nos libre. Pero Jonás, a pesar de todo, no quería clamar a Dios. Y ahora él dice lo siguiente, miren la fe tan grande y la disposición que Jonás tenía. Ve el verso 12. Vea lo que ocurre.
tomadme y echadme al mar, y el mar, ¿qué dice? Se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Tírenme al agua mejor para que me ahogue. Tírenme al agua, miren, tranquilo, no se preocupen, yo soy el culpable. Yo soy el responsable de que a todos nos esté yendo mal. Cuando nosotros, hermanos, huimos de la responsabilidad que tenemos con Dios, siempre habrán terceros que se ven afectados. Porque ¿qué culpa tenían los marineros? No tenían ninguna. Pero por la desobediencia de Jonás, ellos iban a pagar también. Entonces ahora no les toca de otra que preguntarle a Jonás, Jonás, ¿qué hacemos? Él dice, no, mátenme mejor. Pero vean lo que ocurre en el verso 13. Dice en el verso 13, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave. Dijeron, no lo podemos tirar, esforcémonos todavía. Tratemos de que la nave no se hunda. Tratemos de mantener esta nave estable. No lo quisieron tirar todavía, pero cuando vieron que ya era imposible, dice, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. O sea que ya no estaba tan liviana la tempestad, sino que cada vez el mar se iba incrementando. La tempestad se iba haciendo más grande. Y entonces ellos dicen, aquí ya no podemos hacer nada. Y vea lo que ocurre en el verso 14. Aquí hay un arrepentimiento y una conversión de alguien que no cree a Dios, pero vea lo que dice. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Se arrepintieron en la embarcación, se arrepintieron en la tempestad y ahora le están clamando al Dios de Jonás, a un Dios que ellos no le habían clamado. Le habían clamado a todos los dioses, pero los dioses no les habían escuchado. Pero ahora le piden al Dios de Jonás, pero tienen que accionar, porque una cosa es pedir algo y quedarse quieto, y otra cosa es pedir algo y accionar. Verso 15, ¿qué dice la Biblia? Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar, ¿qué? Entonces él era el culpable. El mar se aquietó. Entonces la culpa es tuya, Jonás. ¿Usted cree que los marineros se sintieron enojados? No, ellos estaban felices porque libraron su vida y porque le clamaron a Dios. Y ahora, ¿qué dice en el verso 16? Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y allí dejaron a un lado a sus ídolos, a sus dioses, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos, o sea, compromisos. En la misma embarcación, después que se aquieta todo, ellos hacen un compromiso. Señor, ahora vamos a servir al Dios de este desobediente. Qué interesante, ¿verdad? ¿Cómo Dios actúa con uno cuando uno es desobediente? Y aún aparte de la desobediencia, Dios siempre rescata a alguien a pesar de lo desobediente que seamos nosotros. Eso es impresionante, eso es increíble, porque la gente no observa tanto nuestro comportamiento, sino los milagros que Dios hace con nosotros. Y Dios ha hecho milagros con nosotros, pero ¿cuál ha sido nuestro comportamiento? Muchas veces creo que ha sido como el de Jonás. Entonces tiran a Jonás al agua. Y dice el verso 17, pero Jehová había preparado un gran pez que tragase a Jonás. No dice que es ballena, dice que era un gran pez. Según los científicos, una persona no puede pasar por la garganta de una ballena porque es estrecha. Pero dice la Biblia, y estuvo Jonás en el vientre del pez, ¿cuánto tiempo? 3 días y 3 noches. Ahora, recuerden lo que dijo Jesús.
así como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, es necesario que el Hijo del Hombre también lo esté. Vamos a meternos dentro del pez. ¿Le parece si nos metemos dentro del pez? ¿Cómo será estar dentro de un pez? Recuerde que estar dentro de un estómago hay gases, hay humedad, no hay oxígeno, está oscuro totalmente. ¿Aguantaríamos? No aguantamos. Yo creo que no aguantamos ni 2 horas de estar en un pez. Amén. ¿Qué pasó entonces con Jonás? Quiero hacerle una pregunta así bien directa. ¿Se murió o no se murió Jonás? Porque si Jesús hace una comparación, que así como estuvo Jonás, y Jesús no fue, su cuerpo no estuvo solamente acostado. La Biblia dice que el cuerpo de Jesús murió durante 3 días y 3 noches. Y si hace una comparación con Jonás, la pregunta es, ¿murió sí o no Jonás? Si Jesús hace una comparación, ¿qué podemos pensar? Sí murió, hermano. Jonás se murió dentro del pez. Es bien interesante saber cómo Dios actúa y cómo Dios trabaja con la vida de la persona. Porque cuando usted lee el capítulo 2, usted puede tomarse la tarea en su casa, usted puede ir a la casa después a tomarse la tarea de leer todo el capítulo 2, se va a dar cuenta que dice la Biblia que él fue hasta las profundidades del abismo. Dice la Biblia que se cerraron los cerrojos de allá de los abismos. Él se murió. Amén. La pregunta es, ¿se murió Jonás? ¿Se murió Jesús? Jesús murió porque hace una comparación. Ahora, vamos a ir a Nínive otra vez. Si nosotros, como hijos de Dios, o como un profeta, hablemos de un profeta específicamente, vamos a Nínive a predicar, a decirle, Nínive será destruido de aquí a 40 días. ¿Nos creerían? No nos creerían. ¿Qué es lo que necesitaba Nínive para que le creyeran? Necesitaba un milagro. Y el milagro era un milagro de resurrección. Era un milagro que necesitaban. Porque si usted ya observó que los empalaban, los desollaban, los decapitaban, los mutilaban, ¿cómo iban a creer a alguien que solo un desconocido que fuera a predicar, solo por predicar, debían ver algo que les llamara la atención? Y muchas veces nosotros cuando compartimos la palabra de Dios, y ya lo he mencionado en otras oportunidades, es más importante, porque la gente no conoce de doctrina, es más importante que contemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y por medio del testimonio, de los milagros que Dios ha hecho, la gente se llena de fe. Y dice, a ese Dios sí quiero servir yo. Amén. Ahora, cuando usted observe el capítulo 2 de Jonás, es una oración, y esa oración es hecha hasta el 3er día. No es hecho el 1er día, ni el 2.º día. Es hecho hasta el 3er día, cuando Dios ve la condición de él. Podríamos decir, bueno, ¿se murió o no se murió? Dios tenía ya un propósito en la vida de él. Y el capítulo 2 de Jonás son fracciones o son oraciones que se encuentran en los salmos. Él toma esta porción, toma esta otra porción, toma esta otra porción y hace una oración dentro del vientre del pez. Allí no tenía una Biblia. Amén. No tenía un rollo para estudiar. Pero sí, él se dio cuenta que si resucita o vuelve a la vida y todavía estaba en el vientre del pez, no le quedaba de otra que orar. Es como si nosotros quedáramos en este momento inconscientes y de emergencia nos llevan al hospital
Y todavía despertamos después de 3 días en el hospital y observamos el cielo falso y la luz del hospital. ¿Qué es lo que haríamos nosotros? Señor, si me sacas de este lugar, te voy a servir. Algunas veces hemos hecho eso. Señor, mira esto, y empezamos a hacerle promesas a Dios. ¿Qué ocurre acá? Dice el verso capítulo 2 de Jonás, verso 6. Mire lo que ocurre. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú, ¿qué dice ahí? Sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Entonces la pregunta es, ¿se murió o no se murió? Si él dice que sacó Dios su vida de la sepultura, es porque Dios se acordó al tercer día de levantar a Jonás. Jonás, todavía no me he olvidado que tenés que ir a Nínive. Todavía no se me ha olvidado que tenés que ir a predicar. Así que te voy a despertar, pero te voy a despertar ahorita en el vientre del pez. ¿Qué vas a hacer? Amén. Ahora, verso 9 lo que dice, Jonás 2:9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Y vea la frase, pagaré lo que le prometí. Y dice, la salvación es de Jehová. ¿Qué le prometió a Jonás? No lo sé. Pero antes de que Dios lo enviara a predicar, Jonás ya había hecho una promesa. Antes de que nosotros entráramos al evangelio, hicimos una promesa en el bautismo. ¿Cuál fue? Servir al Señor hasta que Él venga o hasta que la muerte venga. Pero en el camino se nos olvida y nos espera un gran pez. Y nos espera una gran tormenta. Y nos esperan problemas cuando en el camino se nos olvida. Y Jonás había hecho un compromiso con Dios, pero estaba huyendo del compromiso con Dios. Y así nos pasa a nosotros muchas veces. Huimos del compromiso que hacemos con el Señor. Señor, yo te voy a ser fiel. Señor, yo voy a buscar. Señor, y después cuando Dios nos asigna una tarea pesada, una tarea difícil, ¿qué hacemos? Huir, como Jonás. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, era tanta la tenacidad de este hombre llamado Jonás que él prefería la muerte antes que la obediencia. ¿Y algunas veces ocurre así? Mejor me muero. Yo he conocido personas que dicen, mire hermano, mejor me voy al infierno, pero no perdono a fulano. Y digo yo, ¿y qué convicción y qué esperanza esa, verdad? Y algunas veces sucede de la misma manera. Vamos al capítulo 3. Capítulo 3, verso 1 de Jonás. Vino palabra de Jehová y dice ahí, por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y el verso 3 es hermoso. Ahí no oyó, no cuestionó, no preguntó, no rehusó, no renegó, sino que dice el verso 3, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive, preste atención a ese detalle, ciudad grande en extremo de 3 días de camino, los mismos 3 días que pudo haber predicado y haber avanzado en el tiempo, fueron los mismos 3 que estuvo en el vientre del pez. Se hubiera evitado el problema si de la primera hubiera ido. Pero algunas veces, así igual que en el caso de Jonás, algunas veces nos pasa de la misma manera, que nos cuesta obedecer a la primera y hasta que nos pasa un problema, obedecemos rápido. El ser humano es así, hermano. Los seres humanos somos así hasta que Dios empieza a tratar con nosotros. Ahora, los mismos días que estuvo en el vientre del pez, la pregunta es, ¿no sería mejor que él hubiera predicado y se hubiera evitado 3 días de sufrimiento, 3 días de hambre, 3 días de estrés en oscuridad, muerto? Pero ahora Jonás
obedece a la primera. Vamos al verso 4, capítulo 3, verso 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, el primer día. Porque la Biblia dice que necesitaba, ¿cuánto tiempo? 3 días para predicar. Pero aquí solo predicó un día. No terminó de cubrir toda la ciudad. Esto es interesante que lo veamos. Y dice, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Ahora, si usted observa, él predicó un día, pero la advertencia era para 40 días. ¿Será que este hombre llamado Jonás se sentó a esperar los 39 días hasta que el castigo llegara? ¿Usted cree que se sentó a esperar? Porque si había una advertencia de 40 días, este es mi pensamiento, no lo dice la Biblia, este es mi pensamiento. Puedo creer que él destinó el siguiente día para cubrir la otra área de tierra, después el otro día, y así sucesivamente. Es mi pensamiento, no lo dice la Biblia, pero ahora dice la Biblia acá. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Todos empezaron a decir, si Nínive va a ser destruido, no nos queda de otra que orar, que ayunar, que buscar de la presencia de Dios para que esto no sea destruido. Capítulo 4, verso 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y estaba muy feliz, dice ahí. ¿No dice así? No, estaba enojado, dice la Biblia. Y como lo dije la vez pasada, es el único hombre que se ha enojado por el arrepentimiento de alguien. Nosotros nos alegramos, la Biblia dice que hasta en el cielo hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. Pero Jonás estaba enojado, porque se sentó, dice la Biblia, a esperar que viniera la destrucción. Estaba una calabacera y él estaba protegiéndose, pero de repente viene un viento solano y un gusano muerde la calabacera, se seca y queda él expuesto al sol y empieza a renegar, a quejarse, porque este pueblo no se termina, porque esta gente no se muere, porque esta gente no quiere nada con Dios, se le ha predicado del nombre del Señor Jesús, amén. Le hemos hablado, no quieren nada con Dios, así que Señor, no queda de otra que orar para que envíe fuego, Señor. Puedo creer que Jonás así estaba, renegando y renegando, y el Señor le dice a Jonás, mira, ¿acaso tú hiciste esa calabacera? ¿Acaso tú hiciste eso para que te diera sombra? Y es lógico, no lo había hecho. Y entonces el Señor le dice, ¿acaso no voy a tener yo compasión de ellos que no saben distinguir entre una cosa y otra? Pero regresemos a Jonás capítulo 4, verso 2. Y oiga lo que ocurre acá. Aquí viene Jonás reclamando. Por esto es que no quería predicar yo. Dice Jonás, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás le estaba diciendo al Señor, yo no quería ir a predicar, yo no quería estar en esta posición, no quería hablar de tu nombre, porque cuando se habla de ti y alguien se arrepiente, tú ya no los castigas. Eso es lo que estaba diciendo Jonás. Y algunas veces nosotros oramos y le pedimos a Dios por alguien, Señor, castígalo, Señor, para que se arrepienta. Pero este hombre empieza a decir lo siguiente, verso 3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida.
Prefiero estar muerto. No quiero seguir viviendo, porque no tiene sentido. Ese era el pensamiento de Jonás. No tiene sentido que me mandes a predicar destrucción y no lo destruyan. No tiene sentido que me mandes a decirle a esta gente que la ciudad va a ser destruida y no la destruyas. Pero la condición de Nínive fue especial al corazón de Dios, porque se humillaron, a pesar que tenían deidades, a pesar que había maldad, porque la Biblia dice en el capítulo 1 que la maldad había subido a la presencia de Dios. Y preguntémonos en la actualidad, ¿acaso la maldad de todo el país del Salvador y el mundo no ha llegado a la presencia de Dios? Amén. No ha llegado a la presencia de Dios la maldad que hay en el mundo. Sí ha llegado a la presencia de Dios. Y la maldad solamente puede ser perdonada cuando la gente se arrepiente, cuando la gente busca de Dios, cuando la gente entrega su corazón al Señor. Pero pongámonos en la condición de Jonás. El Señor nos manda a decir algo, que se va a morir fulano, y este fulano se arrepiente y no se muere. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? Pero el trato que la persona tiene con Dios es muy diferente a lo que nosotros pensamos. Porque hay gente, hermanos, que de verdad sí se arrepiente. Y ahora Jonás le está diciendo, ¿sabes qué, Señor? Por eso es que no quería ir a predicar yo. Yo estaba bien en todo lo que estaba haciendo, pero me mandaste a predicar a un lugar que es demasiado malo, hay demasiada maldad. ¿Y para qué? ¿Para que les perdone la vida? ¿No me mandaste a predicarles destrucción? Y entonces el Señor le dice, esta gente no entiende ni sabe distinguir entre su mano derecha ni entre su mano izquierda. Y si no saben distinguir eso, ¿cómo no los voy a amar cuando se arrepientan? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de misericordia. Amén. Dios es un Dios de amor. Cuando alguien decide entregar su vida delante del Señor. Un día llegamos a un evangelismo donde una señora, y la señora estaba haciendo sus oficios, y cuando estaba haciendo los oficios empezamos a platicar con ella, y cuando hablamos de la palabra de Dios, se soltó esa mujer a llorar desconsoladamente, y dijo, Dios los ha mandado a ustedes, porque tengo tantos problemas que no hallo ya ni qué hacer. Amén. ¿Y a quién manda Dios a predicar? A Jonás. Amén. Dios manda a predicar a Jonás y nosotros estamos en la condición de Jonás. No, Señor, no voy a ir, porque esa gente es mala, Señor. Esa gente no se va a arrepentir. Esa gente no quiere nada contigo. Cuando no sabemos si Dios tiene un trato muy especial con ellos. Ahora, la Biblia dice que Nínive, la maldad era grande sobre la tierra, que había llegado a la presencia de Dios y ellos necesitaban un arrepentimiento genuino. Y no hubiera sido posible que ellos se arrepintieran si Jonás no hubiera ido. ¿Quiénes somos nosotros? Hablemos y digamos, soy Jonás. Pero no hubiera sido posible si este hombre, al final de cuentas, no hubiera obedecido a Dios. Mire lo que dice el capítulo 4, versículo 11. Le hace una pregunta a Jonás. ¿No tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? ¿No voy a tener compasión de ellos? Cuando usted sale y observa lo que ocurre con las procesiones, uno dice, qué gente más ignorante, un pedazo de hierro llevan, o un pedazo de madera, o uno en el pensamiento se le ocurren muchas cosas, y seamos sinceros, se nos ha ocurrido muchas cosas. Pero ¿qué dice el Señor? Esta gente no sabe discernir. ¿Y qué ocurre también? Dice la palabra de Dios, que Dios pasa por alto los tiempos de la ignorancia
de la gente. Hay gente que está adorando algo que no sabe, simple y sencillamente por ignorancia. Hay gente en el tiempo antiguo que llegó al camino del Señor porque tocaron un pedacito de yeso y dijeron, esto no es real. Y como que se le abrieron los ojos y dijeron, esto no es real. ¿Ya he escuchado de esa gente? Hay gente que tocó las imágenes y dice, esto no es real, y se dieron cuenta que no era real. ¿Por qué? Porque muchas veces no se sabe distinguir entre la derecha y la izquierda, no hay un entendimiento abierto. Pero para que nosotros prediquemos la palabra de Dios, muchas veces Dios va a tratar con nosotros como Jonás. Así que no es necesario que Dios trate con nosotros como Jonás, sino decirle, Señor, a la primera voy a obedecer. Cuando Dios trató con Jonás a la segunda, ya a la segunda Jonás no anduvo preguntando, no anduvo cuestionando, no anduvo diciendo nada, sino que se fue directo a predicar y hablar que Nínive sería destruido. Y ellos clamaron a Dios. La historia nos enseña que Nínive volvió a lo mismo. Se arrepintieron, volvieron a lo mismo. Y ahora Nínive sí fue destruida, porque volvieron a su misma condición. Nuestra responsabilidad es hablar. Si la persona se arrepiente o no se arrepiente, ese ya no es nuestro problema, porque esa es la disposición que la persona tenga con nuestro Dios. Nuestro compromiso, hermanos, es compartir el Evangelio. Cuando Dios nos diga que lo hagamos. ¿Por qué razón? Porque después es lamentable. Después, cuando Dios nos pone ir y hablarle a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a compañeros de trabajo, y no lo hacemos, muchas veces eso pesa sobre nuestra vida. Cuando nosotros nos damos cuenta que esa persona que estaba en nuestro corazón murió, y decimos, tenía la intención y el deseo de hablarle de Dios, y no lo hicimos, y murió. ¿Sobre quién cae esa carga? Sobre nosotros. Pero Jonás, renegando y renegando, obedeció. Y como la misericordia de nuestro Dios es tan grande, Jonás lo declaró y le dijo al Señor, yo sabía, Señor, yo sabía que tú eres misericordioso, yo sabía que tú eres grande, yo sabía que tú perdonas. Yo no quería predicar porque yo sabía perfectamente eso, sabía que eres piadoso, que te tardas en enojarte, que eres clemente y que te arrepientes del mal. Por eso no quería. Pero Él es Dios y nosotros solamente debemos obedecer a lo que Él nos dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Póngase sobre sus pies esta hermosa y bendecida tarde. Damos gracias a nuestro Dios por su palabra bendita. Oramos al Señor, que no nos pase como Jonás, sino que podamos ser obedientes a la primera de decir sí, voy a compartir la palabra del Señor.